Soy Damián Schemberger, 45 años, nací en Paraná, Entre Ríos, el 28 de enero. Soy músico y actualmente vivo en Casilda. Tengo una hermosa familia, una mujer de fierro y un hijo increíble. La música para mí es... Yo siempre lo definí así, como para mí, ¿no es cierto? Es un viaje en el tiempo. Más allá de que la música sana, a veces ayuda muchísimo en situaciones muy difíciles, también me parece que es un transporte hacia otros tiempos. ¿Por qué digo esto? Porque a veces te debe pasar, y les debe pasar a todos, que vos estás en tu casa, en tu trabajo, en tus cosas, y a veces escuchás esa canción en la radio que te transporta automáticamente hacia un momento especial de tu vida, hacia ese recuerdo al que uno a veces quiere volver, a esos momentos con amigos, quizás a esos momentos con un viejo amor, en alguna situación especial que uno siempre tiene guardado en el corazón. Entonces me parece que la música por ahí es como una máquina del tiempo, te transporta hacia esos momentos que uno extraña. Y aparte me parece que también la música en situaciones muy difíciles acompaña muchísimo y creo que también sana. Mi primer recuerdo vinculado a la música sin duda es cuando mi papá trajo el combinado a casa, que era una cosa, yo siendo chico, 5 años, imagínate ponerte en la cabeza de un nene de 5 años, un combinado era una cosa enorme, parecía una nave espacial, ¿viste? No entendía qué era eso. Cuando abrió la tapa del medio y puso un disco, está bien, mi papá, ¿viste? Escuchaba polka, así que imagínate. Y empezó a sonar esa música de ese aparato que vos no entendías qué era, hasta que obviamente te diste cuenta para qué era. Ese fue mi primer recuerdo con la música. El combinado de mi casa, en donde más que nada los sábados a la mañana, que parece que era el día de limpieza de la casa, mi mamá o mi papá ponían música pero al palo. Entonces fue mi primer recuerdo, digamos, con la música. O sea, en un nene de 5 años, que lo único que hace es dedicarse a jugar, a reírse, a hacer macanas, y de momento empezar a prestar atención y que algo te estaba llamando con respecto, digamos, a ese aparato que emitía esa cosa tan linda. Mi primer instrumento, bueno, cabe destacar o aclarar que en mi familia no hay registros de músicos. Nadie fue músico, o sea que no puedo decir yo tuve una tía, tuve un tío, un hermano, un pariente que tocaba un acordeón, una guitarra, o escuchaba tango o lo que sea. La verdad, mi primer recuerdo con la música, bueno, tiene que ver con un momento especial con mi hermana, con ese combinado, y mi primer instrumento fue una guitarra que me la compró mi papá cuando empecé a ir a estudiar música a los casi 6 años. O sea, mi primer instrumento fue una guitarra. ¿Qué música se escuchaba en mi casa cuando era chico? Bueno, mi mamá era fanática de Julio Iglesias, y siempre la cargaba, pobrecita, y se enojaba cuando le cantaba la canción esa que más da, que me llaman el bala perdida. Bueno, y yo, viste, con 5 años, 6 años, viste, lo tomaba para otro lado, viste, qué sé yo, viste, y mi mamá se enojaba. Y mi papá, pobre, ¿no? Bueno, pero, o sea, no, le gustaba la polka. Y era polka todo el día, era una cosa insoportable. O sea, para mí, perdón papá, pero, bueno, esa era la música que se escuchaba en mi casa. Que, bueno, a mí no me gustaba. Si se elige el instrumento, qué pregunta esa, ¿eh? Yo creo que hay veces en que... Hay veces, y lo he visto en situaciones de familia, de amigos, músicos, en que te obligan a elegir un instrumento. Por X por X razón. En mi caso, el instrumento me eligió a mí. En mi caso, en mi experiencia,
el instrumento me eligió a mí, porque fue una situación que se dio de una canción que escuché en donde sonaba una guitarra que esa guitarra me llegó a lo más profundo de mi ser, si se quiere. Me tocó algo que me encendió un switch que me dijo, yo quiero aprender eso, quiero tocar eso, quiero saber qué es eso. Y era la guitarra. Yo creo que en mi caso la guitarra me eligió a mí. Mi primer maestra, profesora, y tuve el honor y la suerte de poder haber estudiado con ella, fue Silvia Castaño, que le mando un beso enorme a ella. Fue una profesora que tuve la suerte porque ella vino de estudiar de otros lados y trajo el famosísimo método Suzuki, y fue una de las primeras que trajo a la zona lo que era el método Suzuki. Es un método alucinante que después, bueno, se implementó y hasta el día de hoy se sigue utilizando para los chicos, para que entiendan de una manera muy sencilla. No por sencilla quiere decir que se obvien, digamos, que van a ser malos estudiantes o la carrera va a ser mala, o que tiene menos cosas que lo tradicional, al contrario. Pero es mucho más complejo, pero mucho más sencillo de explicarle al chico y que lo entienda, ¿sí? Hay que ponerse en la cabeza de los chicos, que los chicos no quieren estudiar, se les hace difícil, todo lo que es solfeo es lo más aburrido del mundo, y el método Suzuki vino para poder enseñar a los chicos de alguna manera, de una forma mucho más fácil que los chicos puedan interpretarlo y tener ganas de seguir estudiando. Bueno, yo tuve la suerte de poder estudiar con Silvia Castaño música y aprender a través de ella lo que es el método Suzuki. Creo que eso hizo la diferencia entre otros métodos de estudios. Fernando Goldsman era un profesor que estaba en la parte de teoría musical. Si bien Silvia Castaño enseñaba toda la parte práctica, Fernando Goldsman enseñaba la parte de teoría musical, que era la parte más aburrida, vamos a ser sinceros. Todo lo que es el solfeo es la parte más aburrida, no querés ir a esa clase, pero bueno, ¿viste? Era necesario. Creo que en un músico hace la diferencia a la hora de hacer canciones o de interpretar canciones. El conocimiento es poder, decían. Así que entre Silvia Castaño y Fernando Goldsman eran un par de profesores, un equipo infalible. Era algo que te abrían la cabeza de cierta manera que creo que para mí yo tuve la suerte de poder estudiar con ellos. ¿Quién fue la persona que de alguna manera me vinculó a la música? Bueno, fue mi hermana mayor, quien con el combinado que teníamos en casa, bueno, un día se aburrió de tanto escuchar polka y Julio Iglesias y empezó a comprar sus discos. Entonces yo me sentaba con ella a tomar mate. Yo tenía 5 años, estaba casi a punto de cumplir los 6, yo lo cumplo el 28 de enero y esto fue antes de fin de año. Y escuchábamos con mi hermana más grande Black Sabbath, Led Zeppelin, Gary Moore, B.B. King, Eric Clapton, o sea, un sinfín de bandas, y ella hizo que yo, en cierta manera, escuchara únicamente música de afuera, no sé, música de Yanquilandia, con estos monstruos. Entonces, hasta ahí iba todo bien. Un día vino con un disco, con este acá, que mira lo traje, que muchos se deben acordar de este disco, que es Música Total. Salía una vez por mes y traía un variado de canciones. Cuando compró este disco y puso el lado 2 del tema de Dire Straits, Brothers in Arms, cuando suena la guitarra, que eso es lo que yo comentaba hace un momento atrás, cuando suena la guitarra es como que llegó hasta lo más profundo de mi ser. No sé, me inyectó algo, me encendió un switch, algo que me dijo, yo quiero aprender, ¿qué es eso? ¿Qué es eso que está sonando? Yo quiero aprender eso, quiero saber qué es eso. Y eso fue lo que, gracias a mi hermana y a este disco, que hizo que yo quisiera estudiar un instrumento musical, o al menos lo que estaba sonando acá, que en ese momento no interpretaba bien qué era,
hizo que, digamos, al año siguiente, cuando cumplí los 6 años, ya el 28 de enero, y empezaron el ciclo escolar, digamos, pudiera ir a estudiar música y guitarra, que era eso lo que estaba sonando acá, con Silvia Castaño. Los grupos. Bueno, mi primera banda, que recuerdo, se me va a piantar un lagrimón. Mi primera banda fue cuando yo tenía 12 años, con Ismael Castillo, un compañero de la primaria. Yo estaba estudiando guitarra y él quiso acercarse a que le enseñara algo de música, de guitarra. Al tiempito, ahí nomás, empezamos a hacer canciones, pero éramos una máquina de hacer canciones. Si eran lindas, buenas, malas, no importa, pero hacíamos canciones a rolete. Con él formamos nuestra primera banda, que se llamó en su momento Faro Singular. No me pregunté por qué. Faro Singular se llamó. Ahí él tocaba el bajo, fue a estudiar bajo, se compró su bajo, yo la guitarra, la viola, Ismael cantaba y lo fuimos a buscar a Gastón Monolosa para la batería, que era un loco más grande que nosotros, con más experiencia, ya había estado en bandas y demás. Tuvimos la suerte de poder tenerlo como batero. Así que mi primera banda fue Faro Singular cuando teníamos 12, 13 años. Nuestro primer show con Faro Singular fue el primer show, pibes de 13 años, ante 40.000 personas. Imagínate subir a un escenario inmenso, profesional, porque después tocaba Tarragó Ross o León Gieco, no me acuerdo, y había 40.000 personas. Imagínate subirte a ese escenario y ver todas esas cabecitas. Fue una cosa increíble. El miedo que teníamos nosotros, no te puedo explicar. Así que los primeros segundos de la canción fue terrible. Y después, bueno, estuve con muchas bandas. Después de Faro, estuve muchos años con Faro, y después de Faro estuve con muchas bandas de Rosario, de Buenos Aires. Después en el 2000 vine a Casilda. Bueno, acá en Casilda, acá me conocen todos. Estuve con el Alejandro Lopícolo, Efecto Tequila, con Alquimia, con Vicky Costa, y Juli Rión, Dante Jiménez, Gerardo Benzo. Estuve con muchas bandas. Los ensayos. ¿Qué es el ensayo para un músico? El ensayo para un músico, al menos para mí, el ensayo para un músico es el reencuentro en cada ensayo con amigos. Es encontrarte con amigos, compartir un momento que vos estás esperando toda la semana. A veces los ensayos son difíciles porque tenés que congeniar con la gente que estás laburando. No todos pensamos lo mismo, no todos tenemos el mismo sentimiento. ¿Viste? Venimos de situaciones diferentes, entonces hay que saber congeniar, hay que saber para dónde vas. Pero básicamente los ensayos para mí es un momento de reencuentro con amigos y disfrutar con ellos y encima haciendo lo que más te gusta, que es hacer música, hacer arte, ¿no? Para mí los ensayos no son tan complicados como muchos te lo pintan, muchos por ahí te tiran un montón de cosas de conceptos que son más negativos que positivos. Para mí no, para mí siempre fue positivo. Es el reencuentro con amigos y disfrutar de algo que es tu pasión. Gustos musicales, bueno, ahí mis gustos musicales, gracias a mi hermana mayor, que escuchamos los vinilos, me sentaba a escuchar música con ella y tomar mates, con 5 años, siempre, escuché música importada, digo yo. Viste, Eric Clapton, B.B. King, Gary Moore, Led Zeppelin, Black Sabbath, qué sé yo, todas esas Pink Floyd, Queen, todas esas bandas. Y por un lado creo que fue bueno porque me inculcó un montón de sensaciones, un montón musicalmente me parece que me llenó y me abrió mucho más la cabeza, cosa que, y hago culpa de eso, me echo la culpa de no poder darle la oportunidad a la música nacional. Yo por muchos años, creo que hasta los 20, 22 años, no le di pelota, no le di bolilla a la música nacional. Y hago culpa de eso, porque realmente había bandas que eran muy buenas, pero yo era medio cerrado, ¿viste? Yo sí era del tipo de que, la música, ¿qué me va a venir a comparar los redonditos con Eric Clapton? O sea, ¿me entendés? Yo era medio así. Entonces, desde toda la etapa de la adolescencia yo escuchaba música importada, ¿viste? Después de los 20 empecé a escuchar, me empezó a llamar la atención Soda Stereo,
Y empecé a escuchar un poco más lo nacional, ¿viste? Soda Stereo, Divididos, algo de Charly García, ¿viste? Bueno, Redondito, esa onda, hasta el día de hoy mucho no me gusta. La acepto en reuniones, qué sé yo, pero qué sé yo, ¿viste? Pero hasta los 20, mitad y mitad de mi vida, hasta los 20 música importada y de los 20 para acá sigo escuchando lo mismo, de Dire Straits, por supuesto, Eric Clapton, pero Mark Knopfler como solista, pero también hoy escucho música nacional. Más que nada Soda Stereo me gusta muchísimo, Divididos, Alambre González, Huguito Méndez, se los recomiendo, los discos son geniales. ¿Qué es lo más difícil para un músico? Depende de la situación de cada músico. Es una pregunta muy amplia. Pero básicamente creo que lo más difícil para un músico es llegar a concretar ese sueño. Porque cuando vos sos pibe, y me pasó a mí, y le pasó a muchos, cuando sos pibe vos soñás con llegar ahí, allá arriba, a la fama, a ser, no ser famoso, lo que engloba la palabra famoso, pero ser conocido, vivir de la música, recorrer el mundo con la música. Ese es el sueño de casi todo pibe que agarra un instrumento y forma su primera banda. Y lo difícil es cuando pasan los años y si bien estás ensayando, estás con grupos, con uno, con otro, y pasan los años y te encontrás en un momento con que vos ya tenés tu familia, sos papá, tenés tu trabajo, la vida rutinaria de una persona de familia, y vos ves que ese sueño se dispara, se va. No está más, no hay posibilidades. Y los tiempos cambian, las discográficas cambian, no te dan bolilla, no tenés llegada, lo que haces a nadie le importa. Entonces, como para mí es difícil llegar a cumplir ese sueño. Eso que vos te planteaste cuando eras chico de llegar allá arriba, de vivir de la música y disfrutar de eso. Me parece que encontrarse y chocarse contra la pared cuando sos un tipo adulto y vivís la vida de un adulto, la difícil vida de un adulto, me parece que eso es lo más difícil para mí. ¿Anécdotas que pueda contar? No muchas. No, la que se me viene ahora a la cabeza, el otro día lo estábamos charlando, nos acordábamos de eso, pero una cosa es contarlo y una cosa haber estado ahí. Porque si te lo cuento parece una pavada, pero haber estado ahí fue una locura. Estábamos en un ensayo y yo tenía un amplificador nacional de esa época, de los 90, 80, 90, y dejó de andar. Entonces el Gastón Monolosa, que sabía un poquito más de electrónica, de electricidad que nosotros, dice, a ver, déjamelo, vamos a desarmarlo. Lo desarmó, lo puso en el piso y él se sentó, viste, al lado del amplificador. Empezó a revisar, mira este filtro acá, dijo. Un filtro. Agarró, viste, que yo conseguimos un filtro, llevó la muestra, lo cambió, viste. A ver, Damián, vamos a enchufar la guitarra, vamos a enchufar el equipo. Bueno, dije yo me puse como a 2 metros, vamos a ver. Y Gastón estaba el amplificador acá, ¿sí? La placa, y Gastón estaba así, estaba a 20 centímetros de la placa. A ver, toca. Y empecé a tocar la viola. ¡Uy, qué lindo que suena esto! Pero suena mejor que antes. ¡Puf! Se sintió. Una explosión terrible, le dejó la cara negra porque explotó el filtro. Y le dejó la cara, pero aparte el momento, ¿viste? O sea, le explotó en la cara y fue un chispazo, una explosión. Una humadera, no sabés lo que fue. Yo largué la guitarra por miedo a quedar pegado. Esto fue una situación, una cosa es contarte y otra cosa es haberlo vivido ahí. Nada, fue eso. Creo que tuvimos 2 horas riendo, ¿no? Y hasta el día de hoy, después de 30 años, nos seguimos riendo. Y momentos emotivos con la música, muchos. Muchos porque hay canciones. Hay canciones que te llegan, algunas te llegan más que otras. Y te llegan porque justamente esa canción te recuerdan ciertos momentos de tu vida, difíciles o buenas, pero más que nada te hacen acordar a amigos muy queridos con los cuales compartiste un montón de cosas, ruta, escenario, momentos, charlas, la amistad. Y ya no están, ¿viste? Entonces hay canciones que por ahí vos las tocas y inevitablemente no te das cuenta y se te caen las lágrimas, ¿viste? Hay muchos momentos emotivos
y más que nada para mí tiene que ver con la gente que ya no está. Tuve muchos momentos emotivos, pero el que yo puedo decir que aparte es lo más cercano, fue con la pérdida de Luchito Chochia, que para mí era un hermano de la vida, un hermano de la música. Hemos compartido tantos momentos juntos, me ayudó a levantar mi casa. Hemos compartido un montón de cosas juntos. Hacíamos de psicólogos uno con el otro, ¿viste? Entonces, cuando él partió el año pasado, que ahora se cumplió un año, para mí fue muy, muy duro. Muchos meses de llorarlo, de extrañarlo, hasta el día de hoy. Y posterior a la pérdida de él, con Alejandro Lo Piccolo, hemos salido a tocar, que siempre salíamos Luchito Chocha, Alejandro, Martín Bonfante y yo. Y los shows que hicimos después, y el no verlo a Lucho, no estar ahí al lado nuestro, y canciones que las cantaba él, como por ejemplo la versión que hicimos de Mujer Amante, que la voz la puso Lucho Chocha, era piantarse una lágrima, ¿viste? Era un momento, para mí fue un momento emotivo y difícil, ¿viste? Bueno, recitales, hablando, digamos, no recitales propios, o sea, de otras bandas. La que más me impactó fue obviamente la de, yo soy fanático de Mark Knopfler, bueno, anteriormente en Dire Straits, después como solista, cuando vino en el año 2000, y Eric Clapton, que vino 2000, 2001, no recuerdo, 2001 creo que vino, 2000. Eso fue increíble porque primero, viste, uno de escucharlo en el cassette o en el disco y después tenerlo frente a vos, lo que es el escenario, las luces, el sonido, tenerlo ahí, vos decís, mirá, loco, lo tenés ahí a un paso, viste, y no podés saludarlo. Creo que para mí los que más me impactaron fueron los de Mark Knopfler y los de Eric Clapton año 2000, 2001, por ahí. ¿Cómo soy yo como persona y como músico? Creo que ambos tienen mucho de parecido, no hay mucha diferencia. Tanto el Damián, fuera de ser músico o ser músico, soy la misma persona. Me considero, creo yo, no quiero pecar de egocéntrico, pero pienso que soy una persona honesta, por sobre todo. Soy frontal, a la gente no le gusta que vos seas frontal, a la gente le gusta que la caretees o que le mientas o que no le digas las cosas que no quieren escuchar. Tuve muchos problemas con eso porque a veces soy frontal. En situaciones, digamos, puntuales, por supuesto. Pero soy de decirte las cosas en la cara. Más cuando me molesta algo o cuando hay una injusticia, yo soy el que salta a defenderte o soy el que te dice las cosas como son, mientras que los demás se quedan callados. Eso era algo que compartíamos con Lucho Chochia. Lucho Chochia era exactamente igual que yo. Me ha defendido un montón de veces. Y creo que soy honesto, soy frontal, soy muy cariñoso, demasiado cariñoso. Soy muy amiguero. Yo me enamoro de las personas y me enamoro de mis amigos, en el buen sentido, por supuesto, ¿no? Y soy así. Y doy todo por todos, por el que merece, digamos, mi ayuda. Siempre estoy al pie del cañón, como digo, siempre estoy ahí. Y como músico soy exactamente igual, porque vos me llamás y yo estoy. No tengo pero, no, nada. Siempre estoy para ayudar. Y como músico, por lo único que podría llegar a agregar es que considero yo que soy creativo, si se quiere. Me gusta agarrar canciones que ya existen, que ya se hicieron, y darle un giro de tuerca. Y yo digo que a veces soy un embellecedor de canciones. Darle un giro de tuerca y agregarle esas melodías, esas notitas, esas cositas que cuando vos la vas escuchando la tenés en tu cabeza y vos decís, ¿cómo no hicieron esto? Hubiese quedado lindo si hubiesen hecho esto, esta melodía, este fraseo, lo que sea. Creo que soy, en ese sentido, me parece que como músico soy creativo, más que otra cosa. ¿Para qué me sirvió la música? La música me sirvió para ser feliz, para sanar, para olvidar.
Eh, Me sirvió para conocer muchísima gente, muchísima gente que vale la pena. Me sirvió para conocer muchos lugares, para vivir situaciones muy divertidas y muy felices que seguramente no las hubiese vivido si no hubiese sido músico, si no me hubiese atrapado la música de alguna manera. Pero más que nada la música me sirvió para aprender un montón de cosas, para enseñar un montón de cosas, porque no solamente hay que aprender, sino que está bueno lo que uno adquiere, poder regalarlo también hacia la gente que lo necesita o por ahí te pide una mano. Así que, pero más que nada creo que la música me sirvió para sanar, para ser feliz, para vivir situaciones muy, muy lindas en la vida. Guitarra. Brothers in Arms, On Every Street de Dire Straits. Mark Knopfler, Lucho Choche, de Dire Straits. Eric Clapton, Mark Knopfler, año 2000-2001, El Principito. Corazón Valiente, El Bolsón. A mi hogar,